En la primera parte de la clase de hoy ya vimos los conceptos de la primera y la segunda ley de Mendel. En esta segunda parte vamos a analizar la tercera ley de Mendel, que también la conocemos como ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. En otras palabras, Mendel usó sus cruces con dos características que se podían combinar. Y esas dos características se dio cuenta que al cruzarse daban de forma independiente. Entonces él en este caso cruzó guisantes, alberjas, amarillas, lisas, y iban a obtener diferentes resultados. Entonces, la característica dominante en este caso es el color amarillo y la forma lisa, y la característica recesiva es el color verde y la forma rugosa. Los dos individuos que él tenía eran amarillos lisos, pero al combinarse esos organismos, como tenían características tanto dominantes como recesivas, miremos acá las letras mayúsculas y las letras minúsculas, pues su descendencia iba a ser en su gran mayoría amarillos lisos, aunque también íbamos a encontrar amarillos rugosos, como es el caso de estos que aparecen acá con punticos. También vamos a encontrar verdes lisos y vamos a encontrar verdes rugosos como la característica más recesiva, porque mire que tiene los alelos con letra minúscula, ¿sí? Entonces, de esta manera, Mendel demostró que los caracteres de color y textura eran independientes. ¿Por qué? Porque al hacer el cruce pueden surgir de forma independiente. Entonces, de esto se trata la tercera ley de Mendel, que es quizá un poco más compleja porque ya ven que el cuadro aumenta de tamaño, ¿sí? Vamos a tener mayor proporción. De hecho, acá podríamos hablar de una proporción 9, 3, 3, 1. En los cruces anteriores teníamos una proporción 3 a 1. En cambio, mire que acá ya aumenta las posibilidades, ¿sí? Pero vamos a dejar la tercera ley de Mendel para luego, para que la estudiemos a mayor profundidad, porque hoy nos interesa es reconocer esos conceptos, que ustedes entiendan qué es dominante, qué es recesivo, qué es homocigoto, qué es heterocigoto. Sí, esos son los conceptos que a mí me interesan que ustedes hoy les quede muy claro. Y con esto, entonces, podríamos incluso revisar otro concepto. Bueno, antes de revisar el otro concepto, aquí hay como una especie de, como un ejemplo para que desarrollemos la competencia. Entonces, aquí yo tengo dos ratones de color oscuro. Ambos ratones son heterocigotos, ¿sí? Son heterocigotos porque mire que lo conforma una letra mayúscula y una letra minúscula. Cuando cruzo esos ratones que vinieron de una filiar 1, o sea que ya estamos, ya a este punto sabemos que aquí se trata de la segunda ley de Mendel. Al hacer el cruce, vamos a obtener la filiar 2, como se muestra acá, o los descendientes, y vamos a obtener una relación 3 a 1. 3 ratones negros con un ratón café. O en otras palabras, vamos a obtener un ratón dominante, dos ratones heterocigotos y un ratón recesivo. Este ejercicio nos está demostrando, nos está hablando sobre la segunda ley de Mendel, ¿sí? Dos organismos heterocigotos se cruzan y su descendencia puede tener un 75% del color dominante, en este caso negro, y solo un 25% del color recesivo, en este caso café. Entonces, esto es lo que me interesa que en la clase de hoy ustedes tengan claro cuando hablemos de homocigoto, de heterocigoto, de dominante, de recesivo, ¿sí? Con todo esto aparece otro concepto, codominancia. Cuando hablamos de codominancia, estamos hablando de dos características que actúan como dominantes. Habíamos visto que desde Mendel, si yo cruzo una flor roja con una flor blanca, si el rojo es el dominante, entonces aquí deberíamos encontrar una flor de color roja, porque el rojo era el dominante, ¿cierto? Pero la codominancia es un concepto, de hecho, que no es mendeliano, es un concepto que aparece luego de las
de los principios de Mendel, y este me habla que puede aparecer dos características que actúan como dominantes, ¿sí? Y estas características generan un organismo diferente, un organismo que incluso puede mantener las características de ambas. Entonces acá tenemos una flor roja, la cruzamos con una flor blanca y nos dio una flor, en este caso rosada. Y si hacemos el cruce para la F2, vemos que puede aparecer el color rojo otra vez. Obviamente va a aparecer el color rosado, que en este caso actuaría como heterocigoto, y va a aparecer también el color blanco. Para que entendamos el concepto de codominancia, les pongo acá unos ejemplos con organismos. Entonces yo tengo un gallo de color negro homocigoto, ¿sí? Es dominante para el color negro. Tengo una gallina de color blanco, también homocigota, y también es dominante para el color blanco, ¿sí? Porque acá el concepto de recesivo ya desaparece. O sea, la codominancia me habla de que son dos organismos que se mezclan esas características dominantes. Entonces va a salir de la unión de ese gallo y de esa gallina un nuevo organismo, pero con ambas características. Va a tener tanto color oscuro, negro del padre, como el color blanco de la madre. Entonces podría parecer como una especie de un nuevo color. Dice color gris. Los dos alelos se manifiestan simultáneamente, entonces genera un nuevo color. También puede ser con el ganado. Por ejemplo, tengo una vaca de color blanco, entonces es dominante para el color blanco, y tengo un toro de color negro, dominante para el color negro. Entonces su descendencia pues va a salir con características de ambas, ¿sí? Entonces este es un concepto que también lo tenemos que tener claro. Bueno, y ya para que terminemos, entonces les voy a dejar acá un video que nos va a permitir que entendamos muy claro todos los conceptos que hoy revisamos. Recuerden que de esta clase ustedes deben hacer resumen y que yo en cualquier momento les voy a pedir ese resumen para que me lo envíen por la plataforma. Hoy no les voy a dejar actividad, pero sí quiero que yo voy a subir este video y que si tienen preguntas ustedes me escriban las preguntas ahí en los comentarios de YouTube y voy a estar muy pendiente para resolver esas dudas. ¿Listo? Porque además recuerden que ya en unas clases ya les estaré avisando para que empecemos a formular nuestra primera evaluación del cuarto periodo. Entonces, si tiene pregunta, formúlela que yo con gusto se las voy a resolver. Bueno, muchachos, muy pendientes del video y muy juiciosos con el resumen. La primera ley, o principio 1 de Mendel, se conoce como principio de la uniformidad de híbridos en F1. Esta ley se conoce así porque cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante, A mayúscula, con otro de raza pura recesiva, A minúscula, todos sus descendientes son híbridos iguales, A mayúscula, A minúscula. A esta primera generación de descendientes que provienen de progenitores de raza pura se le llama primera generación filial o F1. Las letras mayúsculas representan a los caracteres dominantes. Las letras minúsculas representan a los caracteres recesivos. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, significa que heredó un gen dominante del padre y un gen dominante de la madre. Por esto se le conoce como de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen recesivo del padre y un gen recesivo de la madre. Como ambos genes son recesivos, este individuo también es de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula,
significa que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Como el individuo tiene un gen dominante y otro recesivo, ya no es de raza pura, por lo que se le denomina híbrido o heterocigoto. Las características de los genes dominantes aparecen siempre que un individuo porte un gen dominante. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, el color amarillo de las semillas es dominante. Por tanto, si el genotipo de una planta de chícharo es A mayúscula, A mayúscula, la semilla del chícharo será amarilla. Si el genotipo es A mayúscula, A minúscula, la semilla será también amarilla, pues está presente el gen dominante A mayúscula. Los caracteres recesivos se observan únicamente cuando el gen dominante está ausente. Por tanto, una semilla verde tiene un fenotipo recesivo homocigoto A minúscula, A minúscula, ya que si fuera heterocigoto A mayúscula, A minúscula, la semilla de la planta sería amarilla, pues el gen dominante no permitiría que se expresara el fenotipo codificado por el alelo recesivo. El fenotipo es la característica observable, en este caso, el color de la semilla del chícharo. Por su parte, el genotipo se refiere al tipo de genes que tiene el individuo. En resumen, el fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo, y el genotipo es el tipo de genes que posee el individuo. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas con 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los posibles alelos de los gametos masculinos, esto es, A mayúscula y A mayúscula. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los posibles alelos de los gametos femeninos, es decir, A minúscula y A minúscula. 4. Las celdas blancas corresponderán a los posibles cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. El resultado de la cruza será genotipo 100% heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Cada celda blanca equivale a 25%. Fenotipo 100% semilla de color amarillo, pues es el carácter dominante. Los estudios de genética realizados por Mendel, al igual que la genética no mendeliana, se exponen de manera clara, completa y didáctica en el libro de Mendoza, Biología 2, Editorial Trillas, México, 2009.